¿Qué es salud mental desde la perspectiva psicoanalítica? La salud mental desde la perspectiva psicoanalítica es ante todo un concepto muy incómodo. A los psicoanalistas creo que nos incomoda ese concepto y está bien que nos incomode, un poco. Es un concepto hacia el que le tenemos ambivalencia. Es un concepto que por presión social, por estar insertos en una sociedad donde ese concepto es tan intenso, tanto el de salud mental como el de enfermedad mental, nos llega, nos penetra, pero permanentemente queremos revelarnos a ese concepto. Es un concepto que nos complica, que nos agota, que nos invade un poco cierto tipo de libertad que necesitamos en el trabajo psicoanalítico, porque implica un cierto juicio de valor, una cierta estigmatización, un cierto rótulo, un cierto encasillamiento al paciente y a uno que como psicoanalistas tendemos como a rechazar. Pero si tuviéramos que aceptar el desafío de plantear qué es la salud mental desde el punto de vista psicoanalítico, yo escogería el concepto de genitalidad adulta. El concepto de genitalidad adulta en el sentido freudiano, el logro de la genitalidad adulta es tal vez para nosotros el concepto de salud mental que menos nos aleja de nuestra práctica psicoanalítica y que más se nos acomoda y no perturba nuestro quehacer ni nos hace rotular y estigmatizar a nuestro paciente, ni a nosotros mismos, el concepto de genitalidad adulta. Y pongámoslo más específico y volvamos a Arcila. Unos grandes aportes de Guillermo Arcila, ¿no?, por el cual debe estar muy agradecido todo el sexo femenino, son los aportes de Guillermo Arcila a la comprensión de la importancia de la vagina. La vagina es un órgano ciertamente misterioso para el hombre, pero también complejo para la mujer. Guillermo Arcila tumbó el mito que existía de que la teoría freudiana era falocéntrica. Ustedes saben, esto todavía hoy en día uno oye decir que Freud, su concepción era falocéntrica. Nada más alejado de la verdad, unido al tema de la salud mental. Ciertamente Freud mostró cómo lo infantil es eminentemente falocéntrico. Los niños y las niñas son falocéntricos. Los niños y las niñas son falocéntricos porque tienen que ser falocéntricos por pasar por una época larga en que no han descubierto vivencialmente la vagina y es un órgano inexistente psicológicamente tanto para el niño como la niña. Eso vuelve a los niños y a las niñas falocéntricas y vuelve la teoría psicoanalítica de la infancia falocéntrica. Pero si algo planteó Freud, un poco tímidamente, pero Arcila con toda fuerza, fue mostrar cómo lo adulto, lo genital adulto, la salud mental, se caracteriza fundamentalmente por el descubrimiento de la vagina tanto en el hombre como en la mujer. El descubrimiento de la vagina que ocurre en su propio cuerpo en la mujer y ocurre en el objeto en el hombre es la esencia de lo que sería llegar a la genitalidad adulta y no encuentro mejor manera de definir la salud mental como el mayor o menor grado en que una persona haya llegado a la genitalidad adulta y corriendo el riesgo del simplismo diría que salud mental dentro de una concepción freudiano dentro del pensamiento de Freud y de Arcila sería el descubrimiento de la vagina, el descubrimiento psicológico de la vagina en hombres y mujeres. Yo pienso que las dos nociones, la noción de salud mental y la noción del psicoanálisis, o sea, la concepción que del hombre tiene el psicoanálisis, se juntan no solamente en el cruce de la genitalidad adulta, sino también en otras cosas, que son producto inevitable de la experiencia psicoanalítica, pero que se pueden dar también sin esa experiencia psicoanalítica. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un sujeto sano es un sujeto que es capaz, ¿sí?, de disfrutar de la vida, de disfrutar de la existencia. O sea, el neurótico, además de todo lo que pueda decirse de él y que nunca se dice generalmente, es que el neurótico es un infeliz. ¿Sí? O sea, el neurótico es infeliz, no sabe estar contento. O sea, cuando un sujeto es feliz, cuando ha logrado una acomodación de su genitalidad y una negociación interna
que facilita el psicoanálisis y que le permite sublimar, porque nadie puede ser normal, o sea, nadie puede ser sano si no sublima, en proporción directa, no a su voluntad, porque uno no sublima voluntariamente, sino a la capacidad que tenga su estructura preconsciente consciente, ¿sí?, de sublimar precisamente aquello en lo que aquellos elementos de la sexualidad infantil polimorfo perversa que fueron más cargados por las experiencias tempranas. O sea, yo no creo que nadie pueda hablar de normalidad desde el punto de vista psicoanalítico si no habla de sublimación, ¿sí? Y la sublimación es el mecanismo esencial que finalmente terminaría promoviéndose como consecuencia de un buen trabajo psicoanalítico. Aunque, como les decía al comienzo, también reconozco, digamos con humildad, que hay gente que sublima y que nunca se acostó en un diván, y que hay gente que es feliz y que tampoco se acostó nunca en un diván. O sea, a diferencia de otros colegas míos, yo sí creo que hay gente que es bastante sana y bastante normal y que no necesitó de lo que necesitamos nosotros en un momento dado de nuestra vida. Y la concepción freudiana, si bien trata la neurosis, no es peyorativa con la neurosis. Y eso es muy importante, no desvaloriza al ser humano neurótico, ni al psicótico, ni al perverso, ni a ninguno de estos diagnósticos. Esto es muy importante porque ese criterio de lo pseudosano empezó a ser peyorativo con la patología mental y se perdieron grandes personas para el psicoanálisis. La concepción freudiana, si bien trata la neurosis, no es peyorativa con la neurosis. Y eso es muy importante, no desvaloriza al ser humano neurótico, ni al psicótico, ni al perverso, ni a ninguno de estos diagnósticos. Esto es muy importante porque ese criterio de lo pseudosano empezó a ser peyorativo con la patología mental y se perdieron grandes personas para el psicoanálisis. Uno, dentro de la concepción freudiana de la mente, es más, dentro de la concepción freudiana del ser humano, no privilegiaría en una selección psicoanalítica a un genuino neurótico que a un pseudosano. Es mucho más difícil de modificar la pseudosalud que la neurosis. Y tiene complicaciones mucho más difíciles para el actuar psicoanalítico. Es más difícil ser psicoanalista, ¿no?, siendo un pseudosano que siendo un genuino neurótico.